el devocional. Yo, pastor, buenos días. Dale, hermanita Nancy, muy buenos días. Abril 10. Paz a las naciones. Tu rey viene a ti justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Destruiré el carro de Efraín y el caballo de Jerusalén, y el arco de guerra será destruido. Él hablará paz a las naciones, y su dominio será de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. Zacarías 9, del 9 al 10. La procesión que condujo a la llegada de Jesús a Jerusalén estuvo marcada por el dramatismo. Muchas veces en los evangelios, Jesús y los discípulos habían ido por su cuenta, lejos de la multitud, lo más silenciosamente y en secreto posible. Habría sido posible que Jesús entrara en la ciudad sin llamar la atención. En cambio, decidió acercarse a Jerusalén de una manera que lo declarara como Mesías, rey prometido desde hacía mucho tiempo en las Escrituras. Sin embargo, el concepto que tenía la gente de lo que significaba ser el rey de los judíos estaba tan distorsionado que no entendieron quién era Jesús. El pueblo ya había intentado convertir a Jesús en rey por la fuerza, pero él se había apartado de ellos. Juan 6, 14, 15. Él sabía lo que ellos pensaban, que debía ser un rey que debía ser un rey, no era lo que él había venido a hacer. Sus mentes estaban en un lugar equivocado. Lo mismo ocurrió cuando le sugirieron que estaba involucrado en algún tipo de revolución política. A esto respondió, mi reino no es de este mundo. Juan 18:36. En la entrada triunfal, los cánticos de la multitud estaban llenos de pasión, expectación y confusión. No querían vivir bajo la subyugación romana, querían la restauración nacional y la revolución política. Necesitaban un campeón político y Jesús era su mejor esperanza. Al parecer confiaban en que Jesús les entregaría algo que nunca vino a entregar. Cuando la multitud gritó, Hosana, que significa sálvanos, no estaban esperando en la salvación personal y espiritual, estaban pensando en el aquí y ahora. A menos que mantengamos el Evangelio en el centro de nuestro pensamiento, también podríamos caer en una confusión apasionada y optimista similar. Incluso hoy en día, muchos de nosotros continuamos creando un Jesús que pueda cumplir nuestras propias expectativas, un Salvador, comillas, creado para nuestra imaginación que ha venido a traernos comodidad, prosperidad o salud, a bendecir a nuestra familia, vecindario y nación. Sin embargo, Cristo no entró en Jerusalén como un nacionalista conquistador montado en un carro. Vino como un internacionalista que trae la paz sentado humildemente en un burro. Vino a cumplir la profecía de Zacarías 9, proclamando paz a las naciones, bajo su gobierno perfecto y universal de mar a mar. Ese es el mensaje del Evangelio, un mensaje que es bueno para todos, en todas partes, siempre. No es que nuestros sueños y exigencias sean demasiado grandes para Él, sino que son demasiado pequeños. Jesús nos desafía como desafió a la gente en su día, a adorarle por lo que es, no por lo que creemos que debería ser. No le digas que se ocupe de tus asuntos, considera un privilegio ocuparte de los suyos. Zacarías 9, del 9 al 17. Amén. Amén, hermanita Nancy, muchas gracias. Bueno, buenos días para todos y cada uno de ustedes los que se acaban de conectar. El devocional de hoy realmente me va a poner a reflexionar como siempre en quién es Dios, por qué es Dios, su plan perfecto y cómo nosotros estamos dentro de ese plan perfecto de Dios. El texto que lee nuestra hermanita Nancy a través de Zacarías capítulo 9, del 9 al 10, va a traer mucha luz a nuestro corazón y nos va a poner en el lugar correcto, porque el pueblo de Israel estaba en el lugar incorrecto. ¿En qué sentido? En la percepción acerca de quién era el Señor Jesucristo y qué había venido a hacer. Desafortunadamente, en este tiempo que vivimos, el evangelio mal llamado de la prosperidad eh, ha alimentado los vientres de aquellos que
tenían o que tienen una imagen equivocada acerca de quién es el Señor. Les voy a leer el mismo Malaquías, pero desde el 9 al 13. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Yo he sacado tus presos de las cisternas, que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble, porque he intensado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos de Sión, oh Grecia, y te pondré como espada valiente. En el devocional del día de hoy va a ser muy bien especial y bien particular. ¿Por qué? Porque será para nosotros de gran gozo y nos recordará quién es el rey que ha venido y cómo su reino nos ha puesto en el privilegio de ser hijos de Dios. Hemos sido redimidos por la sangre del Cordero y cómo ese reino inconmovible, es decir, que no puede ser afectado por nada, no puede ser alterado por nada, es un reino eterno, es un reino justo, es un rey salvador, un rey que vino a traer paz a las naciones. La pregunta es, ¿qué tipo de paz? ¿Qué tipo de paz es la que traía el Señor Jesucristo? Pues Él es príncipe de paz. Yo quiero que recuerden algo y vayamos a la Biblia. En Juan 18, 33 al 37, cuando el mismo Señor Jesucristo está siendo interrogado por Pilatos, y Él le aclara a Pilatos quién era Él y a qué había venido. Y esto es importante tenerlo nosotros en mente, porque si nosotros no estamos alineados con la misión del Señor Jesucristo, ¿qué es su reino? ¿Por qué es rey de este reino? Y porque somos parte de este reino, nuestros ojos van a estar puestos en otro tipo de reino, es decir, en este mundo. Y sabemos de quién gobierna este mundo y quién es el príncipe de este mundo. Y esos anhelos y deseos vamos a querer estar viviendo en ese reino, no en el reino de los cielos. Dice Juan 18, 33 al 37. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y tus principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilatos, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Cuando el Señor Jesucristo aparece en el escenario público, vino con dos misiones fundamentales. Revelar al Padre. Felipe le pregunta a Jesús, Señor, muéstranos al Padre. Jesús le dice, Felipe, tanto tiempo has estado conmigo, quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Revelarnos al Padre, el carácter de Dios. Y segundo, a salvarnos de la ira de Dios, llevarnos a su reino, ser parte de su reino, entender de que su reino no es de este mundo. Por eso es que no podemos identificar a Jesús, a nuestro Señor y Salvador, con los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Sí estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos extranjeros y peregrinos. Nosotros no vinimos a establecer el reino de los cielos aquí literalmente, físicamente. El reino de los cielos es un reino de gracia que está gobernando el corazón de los hombres por ahora. Pero vendrá un día de que ese reino inconmovible será establecido en la tierra nueva y cielos nuevos. No en esto. Por eso es que estamos extranjeros y peregrinos. Por eso es que mis ojos no tienen que estar puestos en aquí y en ahora.
Pero muchos de nosotros vivimos pensando en el aquí y el ahora, no en el reino de los cielos, no haciendo tesoros en el reino de los cielos, sino aquí en la tierra. Y aquí se comerá la polilla, el orín, todo lo que tú consigas. Y nada, lo que tú consigas acá y pongas todo tu empeño, todo tu potencial aquí en la tierra, te lo llevarás. Y no te servirá de nada en la eternidad. Antes se convertirán en arenas movedizas que te hundirás poco a poco y perderás de vista el sentido, propósito y dirección de lo que es el reino de los cielos. Y eso pasó con el pueblo de Israel. Por eso lo crucificaron. Por eso Judas lo entregó. Incluso los mismos discípulos seguían pensando, cuando Jesús fue a ascender al cielo, le preguntan, Señor, ¿establecerás tu reino en este tiempo? Y Jesús, ¿qué les dice? No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones, que están a sola potestad del Padre. ¿Y qué les dice en Jesucristo? Toda potestad y toda autoridad me ha sido dada en los cielos. Por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones, enseñando todas las cosas que os he enseñado, bautizando en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No se trataba de ese reino humanamente hablando. Era un reino de paz, paz en el corazón del hombre. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Esa es la paz que Dios venía a traer por medio de Jesucristo, príncipe de paz, a esta tierra, cargada de guerra, contiendas, divisiones. El mundo clama por paz. El mundo está clamando por paz todo el tiempo. Y más adelante en el devocional se van a dar cuenta de que ese anhelo de paz va a ser usado por el anticristo para mostrar una falsa paz. Y los hombres le van a adorar, porque estará tan convulsionado el mundo que todo el mundo clamará por paz. Todos necesitamos paz, es lo que sí, pero la gente busca paz en qué, en el dinero, en un matrimonio, en un trabajo, en ellos mismos. No, la paz que da Dios es una paz que sobrepasa todo entendimiento, todo razonamiento humano, porque no se trata de circunstancias, se trata de Dios en las circunstancias. Se trata de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz solamente se obtiene por el Señor Jesucristo, príncipe de paz. Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. La paz que yo les doy no es como la paz que da el mundo. Debemos tener en mente eso, mis amados hermanos, porque mi paz no depende de las circunstancias, ni del entorno, ni de un presidente, ni de un gobierno, ni un sistema político. No, somos del reino de los cielos. La paz que gobierna sus corazones es totalmente diferente a la paz que gobierna el mundo, la pseudo paz o mal llamada paz, basada en las circunstancias. El Señor Jesucristo también le pregunta, en Romanos capítulo 14, Pablo aclara, dice, porque el reino de Dios no es ni comida ni bebida. ¿Qué es el reino de los cielos? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esas son las características del reino de los cielos. Justicia, la de Dios, esa justicia que nos salva por medio de Jesucristo, es esa paz que nos da Dios por medio de su justicia, lo encontramos en Romanos capítulo 5, que nos permite acercarnos confiadamente al trono de la gracia y recibir pronto oportuno socorro, y gozo de saber de que hemos sido perdonados y amados por Dios, y que vamos de camino al cielo. Esa tiene que ser o sea, tu concepción y percepción del reino de los cielos y de cómo el reino de los cielos ha llegado a tu vida y ha llegado por gracia. En Juan capítulo 6, versículo 25 al 29, mire lo que buscaba el pueblo de Israel. Juan 6, 25 al 29. Hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. O sea, ¿por qué buscaban a Jesús? No están buscándolo por el reino de los cielos, de justicia, paz y gozo, para perdón de pecados, no. Ellos lo buscaban por comida. Mucha gente llega a la iglesia buscando a Jesucristo como salvador de deudas, de problemas, de circunstancias. Lo que muchos llaman el Dios Aladín, solucioname problemas, el Dios bombero, pero no el Dios que te va a salvar de ti misma y de la ira venidera. ¿Por qué buscas a Jesús? ¿Qué es lo que buscas de Dios? ¿Qué es lo que anhelas de Dios? ¿Su presencia o las dádivas de Dios? Porque nos encantan las promesas de Dios, pero las demandas de Dios no son muy apetecibles por nosotros. ¿Y qué es lo que Dios demanda? Obediencia. Dios demanda obediencia a su pueblo, no sacrificios, obediencia.
¿Somos sacrificios vivos? Claro que sí, lo dice Romanos capítulo 2. Pero ese sacrificio vivo está basado en el amor de Dios, que ha sido derramado en nuestros corazones. Es una obediencia voluntaria, nos rendimos voluntariamente a Dios. Somos esclavos del Señor, pero voluntariamente, no por imposición o no por algún otro interés. Pero muchos vienen a la iglesia y oran, sirven a la iglesia pretendiendo recompensa aquí en la tierra. Aplausos de los hombres. No, de eso no se trata el reino de los cielos, ni servir para el reino de los cielos. Son totalmente cosas diferentes, de acuerdo a lo que dice la Escritura. Entonces dice Jesús, yo cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste pan y os saciáis. Escuchen esto, el 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis que Él me ha enviado. O sea, que creamos que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Cristo, que Él es el Rey esperado, el deseado de las naciones, y que en Él hay paz, porque Él es paz. No es que Jesús tenga paz, Él es la paz. ¿Quieres tener paz? Ven a Cristo. Isaías 26:3 es un versículo que quiero que tengan siempre en mente cuando se sientan atribulados, cargados, ansiosos. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. ¿Qué significa eso? Es descansar en la soberanía y en la providencia de Dios. Descansar que Él está al poder de los siglos, de que Él es el Todopoderoso, de que nos hemos refugiado en sus alas, de que Él nos ha traído a ser pueblo suyo, amados de Dios, amadas de Dios. Tenemos que descansar en quién es Dios y por qué es Dios. ¿Y qué es lo que ha hecho Dios por medio de Jesucristo? Nos ha reconciliado con Él. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para recibir pronto oportuno socorro. La deuda ha sido cancelada, hemos sido declarados perdonados por Dios, amados de Dios, coherederos con Cristo. Esa es tu identidad, son los privilegios que Dios nos ha dado por medio de la salvación y tenemos que recordárnoslo todos los días. Pues tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿En qué estás perseverando tus pensamientos? ¿En el reino de los cielos? ¿En la paz de Dios? ¿En su poder, en su soberanía, en su grandeza, en su misericordia? ¿O en los afanes de esta vida? Preocupándose por el día de mañana si mañana no ha llegado. Dios está en tu mañana. Dios está en nuestro mañana. Dios está en nuestro futuro. Dios está en tu presente. Está en mi pasado. Presencia, se trata de presencia. Es el regalo que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo, su presencia. Somos el tabernáculo de Dios. Somos templo del Espíritu Santo. No hay por qué tener ansiedad o preocupación, o que esas preocupaciones se conviertan en nuestra esclavitud, nos llenan de miedo, nos paralizan. Hermanos, el pan nuestro de cada día no lo dará, como oraba nuestro hermano Juan ahora. El mundo se preocupa por qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. No, preocúpate por estar en la presencia de Dios, que lo demás se encarga Dios. Eso es buscar el reino de Dios y su justicia. Ser intencionales e imparables buscando el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios no se ha perdido, está en nosotros, está entre nosotros. El rey está con nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él tiene que darte paz en medio de un mundo convulsionado, en medio de un país que se está cayendo a pedazos. Pero es que Dios nos sostiene con la diestra de su justicia. Tenemos que tenerlo claro y en mente. Israel esperaba un rey diferente, que lo librara del imperio romano y restableciera el trono de David con su reino milenial. Pero la verdad era otra. No podían ver a Jesús como el rey del reino de los cielos, ese reino de gracia, de paz, de perdón. No podían verlo. ¿Por qué no podían? Porque solamente Dios permite ver el rey. Dios nos quita ese velo para ver el rey de la manera correcta. Es una revelación dada por Dios, no por los hombres. Mire lo que dice Lucas 7, 18 al 23.
Los discípulos de Juan le dieron las buenas nuevas de todas estas cosas. Mira lo que está pasando aquí. Juan el Bautista bautiza a Jesús. Era el mensajero que Dios envió delante del Señor Jesucristo para que anunciara su reino. Y mira lo que sucede. Los discípulos de Juan el Bautista le dijeron las nuevas de todas estas cosas, es decir, de lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo. Y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Qué pregunta, ¿no? Uno dirá, ¿será que Juan el Bautista es incrédulo? No. La revelación que tenía Juan el Bautista era esa hasta ese momento. Porque Juan el Bautista también pensaba de que Jesús llegaba, establecía su reino, derrocaba el reino usurpado por Herodes y se sentaba en el trono de David y iba a acomodar todo. Pero eso no era. Eso no era. No significaba que fuera incrédulo, sino que hasta ese momento tenía esa revelación. Y mire lo que le manda a decir Jesús. Cuando pues los hombres vinieron y a él le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondió Jesús le dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres les anuncia el evangelio. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Le estaba mostrando Isaías capítulo 7. Está diciendo, se está cumpliendo las escrituras. Se está cumpliendo lo que Dios anunció por los profetas. Esto es el cumplimiento de la ley y los profetas. Estaba diciendo, he venido a hacer lo que mi Padre me envió, no lo que los hombres querían que Dios hiciera. Y eso es el semillero de la doctrina de la prosperidad. Te ofrecen un reino que no es el reino de los cielos. Te ofrecen el reino del aquí y el ahora, llenar tu vientre. Y por eso se llenan las iglesias. Pero cuando tú estás en una iglesia bíblica donde te predican el verdadero evangelio, donde te está mostrando el verdadero Dios, el verdadero Cristo, ofende. Porque es que el evangelio es ofensivo, mis amados hermanos. Ofensivo para la carne, pero vivificante para el espíritu. La Biblia dice que la palabra es como una espada, como un martillo, pero también venda las heridas que hace. Nos lleva a ver la realidad de la condición de nuestra vida, lo que realmente somos, pecadores necesitados de la gracia de Dios todos los días. Pues el evangelio hay que predicárnoslo todos los días, no solamente el domingo, no solamente el miércoles. Dios nos da el privilegio de que cada mañana tenemos palabras de vida eterna, palabras que transforman nuestras vidas, que nos llevan a ser más como Cristo, que fortalecen nuestra fe, que traen fe, una fe que vence al mundo, que vence los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, que vence la ansiedad, que vence la preocupación, el miedo y la incertidumbre, porque nuestra fe es Cristo. Él es el autor y consumador de la fe. Nuestra confianza está puesta en Él, porque Él es Dios. Él es el Dios eterno, el Dios que se ha apiadado de nosotros y nos ha visitado y quiere consolarnos, animarnos todos los días y que descansemos en Él, porque en Él estaremos seguros. Hermanos, que Dios sea digno de confianza, que que nosotros podamos ver que Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que Cristo es el Rey. Pero ¿cómo estamos viendo nosotros el reino de los cielos y el Rey? Por eso es que muchos se desaniman porque no reciben lo que quieren, lo que piden. Si Dios no te responde las oraciones que estás pidiendo es porque lo que estás pidiendo Dios no te lo dará. Es darle gracias a Dios, espera en Dios. Y si te lo dio es porque Dios así lo determinó, en la manera que lo determinó. Judas halló tropiezo en Jesucristo. ¿Por qué tropiezo? Porque él, como era un ladrón, era el tesorero. ¿Qué pensaba Judas? Bueno, el Señor es rey, se sienta en su trono, me nombra tesorero de todo Israel y a plata que voy a conseguir. Y resulta que no era así porque era codicioso, estaba lleno de avaricia. Ese fue el semillero que Satanás usó para que Judas entregara a Jesús por 30 monedas de plata. Él dijo, bueno, esto como que se va a acabar y yo no voy a tener nada. Despreció al Rey de Reyes, despreció al autor de la vida y terminó colgado en un arbusto y luego cayó y se despedazó su cuerpo. Hijo de perdición.
¿Por qué? Porque sus ojos están puestos en los ojos de esta vida, en los deseos de los ojos, en este mundo. Judas no estaba puesto los ojos en el reino de los cielos. ¿Por qué creen ustedes que los discípulos estuvieron dispuestos a morir de la manera que murieron? Que sus ojos no estaban puestos en este reino, sino en el reino de los cielos. Porque eran extranjeros y peregrinos, porque esperaban en Dios. ¿No estás esperando en Dios? ¿Tu reino es de este mundo? Porque si tú eres de este mundo, mi amado hermano, vuelve y te reitero, no estás caminando hacia el cielo. Te quieres ir a hombre ganar el mundo si forma la carrera. Ocupemos de la salvación con temor y con temblor. Ocupemos de las cosas que Dios nos ha encargado, no lo que el mundo pretende encargarnos. Hasta el mismo momento, perdón, hasta el mismo momento, el mismo Pedro fue un momento instrumento de tentación para el Señor, porque mire lo que le dice Pedro en Lucas 16, 21 al 27. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a los discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle, diciéndole, Señor, ten compasión de ti. Está diciendo, ¿tú no te amas a ti mismo? ¿Tú no tienes cuidado de ti? En ninguna manera esto acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, es decir, en el mundo. ¿Dónde están puestos tus ojos? ¿Dónde están puestos mis ojos? Entonces Jesús le dijo a los discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y síganme. Cristianos, mueran a ustedes, mueran a los deseos de los ojos, la ganar la vida, mueran a su propio reino, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Mire que aquí el centro es el mundo. Está mostrándole de que el reino no es de este mundo. No puede estar pensando que Dios me quiere dar casa, carro y beca y que declaro y confieso y decreto y que compro a Dios. Error. Eso no es el reino de los cielos. Eso no es el evangelio de Dios. El evangelio me lleva a morir a los deseos de este mundo, a usar lo que Dios me entrega en este mundo para darle gloria a Él. Y no estoy diciendo que es malo tener, es malo que eso que tengo pierda, arranque a Dios del trono de mi vida. Cuando todo mi potencial, todo lo que yo soy, toda mi vida está centrada en las cosas de este mundo, que están centradas en Dios, para que las cosas que Dios me da en este mundo tengan propósito y dirección y le puedan darle gloria a Dios. Eso es lo que dice el Evangelio con respecto a este mundo. El texto que hemos leído acerca del rey que viene, dice, el texto exhorta a Israel que reciban al rey no con miedo, sino con júbilo. El anuncio de que tu rey vendrá a ti se refiere al tan esperado soberano Mesías. Israel estaba esperando al Mesías. Mire, para que ustedes se asombren por qué salió tanta gente cuando Juan el Bautista empezó a predicar. Porque Malaquías es el último profeta. Pasan casi 400 años de silencio de Dios. Y después de 400 años que no hay profeta, anuncia Dios por medio de Juan el Bautista. La gente salía desbordada porque el rey viene. Y estaban preparándose para el rey. ¿Qué traía ese rey? Mira lo que dice Isaías 9, 6 al 7. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará todo esto. Cuando ellos leían esto y aparece Juan el Bautista, dice, ha llegado el reino. Pero ellos no tenían la revelación que debía ser ese reino. ¿Por qué no la tenía? Porque era Dios. Si el pueblo de Israel se hubiera dado cuenta de que el rey que venía era el rey Salvador, el rey que Dios ha enviado de la manera correcta, no crucifican a Jesús. No lo hacen.
Pero Dios había cegado el entendimiento de ellos para que se cumpliera el propósito de Dios, para poder salvarlos a ellos por medio de Jesús, el único salvador de nuestros pecados, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que te trae tu verdadera paz, la paz verdadera, esa paz del alma, del espíritu, de que no demos nada, de que estamos en paz con Dios. Es un regalo que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo. Dice entonces, mira que tu rey vendrá a ti. Dice el versículo, vamos a verlo a él. Y como Job decir, yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo. Y que después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Lo veré por mí mismo, mis ojos lo verán y no los de otro. Hermanos, todos veremos. Disfrutaremos de la paz con Dios, de la paz de Dios mientras que estemos aquí, pero llegará un momento en que lo veremos cara a cara y será esa paz eterna, esa paz por la eternidad, de disfrutar del gozo de la salvación del Señor eternamente. El Domingo de Ramos que celebra la Iglesia Católica, que fue el día que Jesús entró a Jerusalén, ese día fue glorioso, estaba convulsionado toda Jerusalén, pero esos mismos hombres y mujeres que salieron a hacer la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén, que decían, Hosana, Hosana, el que viene, sálvanos, viene el Salvador. Gritaba la gente, tiraban, sacaban ramas y los ramos y lo movían. Y los que no tienen ramos tiraban sus pañuelos o sus mantos para que él pasara por allí. Pero ¿qué sucedió? Mira lo que dice Mateo 21, del 8 al 10. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y tendían en el camino, y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaban diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Mire, yo creo que era impactante ver eso. Lo que sucede, pero más impactante pasó 8 días después. Una semana después, esa entrada triunfal, el mismo pueblo decía en Marcos 15, 19 al 15. Marcos 15 dice, y Pilato respondió, ¿quién eres tú? ¿A quién quieren que suelte? ¿Al rey de los judíos? Porque no conocía, perdón, porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues? ¿Queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces diciendo, crucificadle. Pilato le decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucificadle. Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Impactante, ¿no? Una semana atrás decían el rey que viene, Hosana, y una semana después, crucificable, crucificable. Qué fuerte, ¿no? Es la realidad y la condición del corazón del hombre. No podían ver al rey. Nosotros podemos ver al rey por causa de la gracia de Dios. Él es tu rey, él es tu Señor, es tu Salvador. ¿Te has sometido a su señoría o solamente quieres que te salve de problemas? Hermanos, Cristo es mi Salvador, pero también es mi Rey, también es mi Señor. Dice la Escritura, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os mando? ¿Por qué vivimos de acuerdo a nuestro corazón? ¿Por qué obedecemos selectivamente al Señor en lo que nos conviene? La paz que traía el Señor no era la paz que deseaba el pueblo de Israel y el mundo en este tiempo. En Juan 14, 25 al 26 dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo nos doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. ¿Y cuál era la paz que Jesucristo tenía? Dice Juan 16, 31 al 33.
Jesús le respondió, ¿ahora creéis? He aquí, la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Y escuchen esto, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Esta era la paz que tenía Jesús como hombre. Él sabía que Dios estaba con él. Que así lo dejaran solos todos. Él sabía que Dios nunca lo iba a abandonar, aunque se iba a enfrentar a la cruz, iba a sentir el desamparo de Dios. Nunca en la eternidad se había separado el Padre y grita en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? El desamparo de Dios. Sobre él estaba la carga de todos nuestros pecados. No le podía decir Padre, nunca en la eternidad había dejado de decirle Padre. Ahora no le podía decir Padre, solamente Dios mío, porque ahora Dios era su Dios. Qué fuerte, ¿no? Estas cosas os he hablado. Mira lo que dice Jesús. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Está diciendo, yo he vencido este mundo, los deseos de este mundo. Mi reino es de este mundo. Satanás trató de venderle y tentarle con el reino de este mundo. Le dijo, si tú postrares y me adores, todos estos reinos me han sido dados a quien quiero, yo se lo entrego. Jesús, ¿qué le dijo? Al Señor tu Dios no servirás y al solo servirás. ¿Quiénes son los que vencen el mundo? Es decir, los creyentes. ¿Quiénes son los que vencen este mundo caído y que necesita el evangelio? Dice, ¿quiénes son los que vencen este mundo? Mira lo que dice 1 de Juan 5, 1 al 4. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Mira, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, el ungido, el enviado de Dios, pero detrás de ese nombre de Jesús viene el reino de los cielos y todo lo que significa el reino de los cielos. Es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que le engendró, es decir, a Dios, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos, mire, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, es decir, que los pongamos por obra. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo aquel que es nacido de Dios vence el mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿En quién? En Jesús. ¿Quién es el que vence el mundo? Sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, tu reino no es de este mundo. Tú ya no eres rey. Él es tu rey. Nosotros somos sus siervos. Al mirar el cuadro de Jesús cuando viene el domingo de Ramos, también pensamos en su segunda venida, porque Jesús regresa. Cuando seremos testigos junto con todos los demás. Decimos esto especialmente al ver el alcance de la paz que acompañará su llegada. Mire lo que dice Lucas 21, 28 al 27. Cristo regresa, Maranata, el Rey viene. Viene por su pueblo. La pregunta es, ¿cómo está por su pueblo? Pensando en las cosas de este mundo, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Ocupados, como dice la señal, que dice que cuando venga el Hijo del Hombre, ¿cuál es la señal? La de Noé. Comían, cazaban, dan en casamiento, negociaban, compraban aquí y allá. O como los días de Lot, Sodoma y Gomorra. Son señales que se están cumpliendo. Hermanos, se están cumpliendo. El rey viene. Está cerca, está viniendo. Lucas 21, 28 al 27 dice, entonces habrán señales en el sol y en la luna y en las estrellas, en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidos. Y mira lo que pasa con los creyentes. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y con gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. No puede haber temor cuando venga el Rey, porque el Rey nos ha perdonado, nos ha amado, nos ha cambiado de posición de las tinieblas a su luz admirable. Ya no somos hijos de ira, sino hijos de Dios. Es por eso que tenemos que predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, porque no sabemos a la hora que viene el Señor. Nosotros no salvamos a nadie, pero ¿quiénes son los que predican el Evangelio sino los hijos de Dios? Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad, porque el Rey viene. Hay que anunciar las buenas nuevas.
No parece posible que el manso y humilde, ese que murió en la cruz, ese que fue colgado en un madero y no pronunció palabra, no se defendió, sino que guardó silencio y encomendó a Dios su causa. Ahora regresa el Rey, el gran día del Señor. No será necesaria fe para creer, porque la fe es un don de Dios. Dios ha depositado en ti nosotros fe para creer que Él es el Rey. Y cuando vengan las nubes, todo mundo creerá que Él es el Rey, unos para salvación y otros para condenación. Eso tenerlo claro, hermano, que al final de la historia todos confesarán que Él es el Rey, todos confesarán. Hay una figura muy importante que vemos en este pasaje. Pues el Señor entraba a Jerusalén en un pollino o en un burro. Mire la señal que había. Cuando un rey entraba a una ciudad en un burrito, en un pollino, venía en son de paz. Él venía en son de paz, una característica de humildad. Pues cuando entraba en un caballo era símbolo de guerra, de ajuste de cuentas con los que habitaban en esa ciudad. Apocalipsis 19, 11 al 15. Ya el Señor no regresa en un pollino, ya el Señor no regresa en un burrito. Mira lo que dice Apocalipsis 9, 11 al 15. Entonces vi el cielo abierto. He aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ya vamos aterrizando, como dice el hermanito Alejandro. El mundo anhela la paz, pero no es la paz del Señor, sino la paz de este mundo. Y es lo que ofrecerá el anticristo. Pero allí será entonces el momento final. Y con estos versículos termino. Primera de Tesalonicenses 5, el 1 al 10. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijas o hijos del día. No somos de la noche ni las tinieblas y no somos de este mundo. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, es decir, dominio propio, equilibrados en el reino de los cielos, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Mis hermanos y hermanas, velemos. Hoy Dios nos ha hablado por medio de su palabra. Examinemos nuestra vida, qué es lo que queremos del Rey, si estamos viendo el reino de los cielos, si tu anhelo es que el Rey venga. Hermano, lo que más está esperando el cristiano, o sea, el evento más grande que está esperando el cristiano no es ganarse la lotería, no es tener el mejor trabajo, no es irnos de vacaciones, es que Cristo viene, Maranata. Si tú ves a la luz del regreso de Cristo, puedes examinar tu vida. Vamos a poder examinar cómo estamos viviendo el Evangelio, si estoy centrado en Cristo, si estoy en Cristo, o estoy en mi religión, o en mi falsa devoción a Dios. Pero hay que examinarnos a nosotros mismos, mis amados hermanos. Examinemos a los de la Escritura, porque el Rey viene. Maranata, el Rey viene. Viene por su pueblo.